Sin duda, una curiosidad de la historia es el surgimiento y la caída de imperios, donde nunca queda claro cómo es la mecánica, pues buena parte de esos imperios han caído autodestruidos y no destruidos desde afuera. Algunos han teorizado acerca de que son ciclos naturales, que no pueden ser evitados, que siempre, es decir, yo parto de la idea de que la historia no tiene nada que ver con nada predeterminado, que la historia la hacen los hombres y los pueblos día a día, y que nada es evitable o inevitable en el sentido absoluto. Sencillamente tomando las medidas correctas y haciendo lo que hay que hacer, una cosa puede coger por un camino o puede coger por otro. Pero bueno, como siempre aparecen los teóricos, las teorías, que si el ciclo de los imperios, que si tal cosa, que si más cual cosa. Y bueno, ciertamente hay una realidad que parece manifestarse de una forma. Cuando un imperio deja de tener una oposición, las clases dirigentes se corrompen. Quizás eso sí sea una ley, aunque no tendría por qué serlo. Es decir, si los sistemas internos de control y justicia y etcétera, etcétera, se mantienen vigentes y firmes, pues no hay razón ninguna para que todo se vaya descomponiendo poco a poco hasta que se destruya de adentro los imperios. Así pues, más que una ley, pareciera que esto no es otra cosa que un descuido histórico permanente donde se baja la guardia y que una vez que ya se toma conciencia de que estos procesos pudieran existir de esa forma, pues haciendo las cosas debidamente no tienen por qué suceder nuevamente y se puede consolidar una estructura de forma lo más permanentemente posible. En fin, llamativo es todo el esfuerzo que hizo América por ganar la Guerra Fría y al final, después que la gana, en muy poco tiempo, está a punto de desmoronarse. Y claro está, con el poder militar que tiene América, desde fuera nadie pudiera haberla destruido. Así es que solo hay un camino para destruir a América, que es destruirla desde dentro, que es lo que estamos viendo. Y es que al menos en apariencia todo comenzó desde la década del 60, con los movimientos contracultura, porque eso sí es una ley. Es decir, toda movida en la sociedad primero comienza con alguna transformación cultural. Eso sí podemos darlo por una ley de la vida y de la naturaleza y de las sociedades. Así pues, desde la década de los 60 comenzó el desmontaje de la cultura nacional que había hecho grande este país. Y a partir de ahí comenzaron todos los problemas internos que fueron avanzando y avanzando y avanzando. Ciertamente no fueron los hippies los que tomaron el poder en Estados Unidos en la década del 60, pero sí una juventud que después se hizo cargo del país ya bastante tarada, tanto ideológicamente como desde el punto de vista de la drogadicción. Y ese proceso fue continuando y continuando y continuando hasta que realmente tenemos que observar esto. En el momento en que Estados Unidos le gana la Guerra Fría a la Unión Soviética, ya no es Estados Unidos, ya es otra cosa completamente deformada desde dentro y con el embrión de su destrucción en su propia barriga. Es decir, cae la Unión Soviética, pero Estados Unidos ya no era el Estados Unidos de 1945 y de la generación heroica, etcétera, etcétera. Era otro Estados Unidos, con unas clases políticas evidentemente bastante corruptas y que se siguieron corrompiendo, especialmente después que logran la victoria final sobre el comunismo. O quizás no sea correcto decir sobre el comunismo, sino sobre la ex Unión Soviética puntualmente, porque esa ideología ha seguido caminando y caminando y caminando, esta vez no en la Unión Soviética, sino en las propias universidades de los Estados Unidos. En mi opinión, decir que esa ideología que avanzó en las universidades es la causa de esta situación en los Estados Unidos me parece exagerado. Creo que lo que sí es exacto es que una clase política se corrompió completamente y que fue avanzando y avanzando y avanzando a través de mecanismos
elaborados desde fuerzas internacionales de la globalización hacia la traición total de la propia nación que los vio nacer. Así pues, se les sirvió un plato que no pudieron resistir, que era ganar mucho dinero trasladando la industria americana hacia China, con una mano de obra infinitamente más barata y por lo tanto con una plusvalía garantizada enormemente más alta que la que podrían obtener del obrero americano. Y pronto se vio que para nada le interesaba Estados Unidos, sino que les encantaba el jueguito este de la internacionalización o globalización. Así pues, industrias y tecnologías fueron trasladadas a China, dejando a este país colgado de la brocha desde el punto de vista industrial y productivo. Ninguna nación puede ser potencia mundial si no tiene industria real. Y eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Es decir, los cantos de sirena de la globalización atrajeron a sus clases altas y el pueblo fue abandonado completamente. El desempleo, el adoctrinamiento en las escuelas, etcétera, etcétera, ha ido corrompiendo internamente a la nación hasta llevarlos a un punto donde cuesta trabajo entender cuál va a ser la salida. La respuesta hasta ahora ha sido Donald Trump. Y bueno, esperemos tenga éxito porque de lo contrario esta nación sencillamente se pierde. Así pues, no hay un destino manifiesto para los imperios. Lo que hay sencillamente es un trabajo muy inteligente de otras fuerzas emergentes tratando de destruir a Estados Unidos desde dentro, que es desde la única posición donde puede ser destruido. Desde hace mucho venimos diciendo que el modelo chino es el modelo de la globalización y creo que no nos falta razón, es decir, esas altas clases dirigentes internacionales, esas grandes superempresas monopolísticas internacionales, para nada necesitan de la democracia americana. Así pues, un modelo dictatorial como el chino les es perfectamente afín a sus propósitos finales. Así pues, lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos no es ninguna dinámica acerca de la ley de la caída de los imperios, etcétera, etcétera. Aunque, por supuesto, aparecerán toda una serie de historiadores, ideólogos, etcétera, etcétera, mercenarios, justificando la caída. Lo que está sucediendo sencillamente es una traición interna de las clases más poderosas de este país, rectoras de este país, a las que sencillamente le conviene más un modelo dictatorial como el chino que un modelo democrático como el que la sociedad americana ha estado llevando durante los últimos 200 años. Eso es todo. Es decir, traición interna porque esas clases políticas han sido compradas y sobornadas a través del dinero que circula internacionalmente y los Estados Unidos sencillamente no les interesa para nada. Donald Trump ha surgido en esa coyuntura para volver a hacer renacer el nacionalismo americano. Todavía quedan zonas residuales de ese nacionalismo, en especial la población norteamericana ya envejecida o mayor, que vivió épocas pasadas de gloria de este país y que se resiente de esa inmensa traición de sus clases políticas. Y esas precisamente son las fuerzas que sostienen en este momento a Donald Trump y la única esperanza que le queda a América. Hay una juventud adoctrinada por las universidades que difícilmente entiende el proceso, difícilmente les interese el proceso y difícilmente entienda lo que significa la nación norteamericana para ellos mismos. Una vida demasiado cómoda los ha enajenado de las verdaderas realidades del mundo y creen que los Reyes Magos son los que traen las cosas, que todo lo que ha disfrutado esa generación, que es la más privilegiada de la historia de la humanidad, vinieron de los Reyes Magos, de la magia, etcétera, etcétera, y no del esfuerzo de generaciones completas que construyeron este país para ellos. Así pues vemos en esos grupos incultura, vejeza, decadencia moral, facilismo, todo lo que no debe tener una nación, y eso sí ha sido un trabajo desde la década de los 60. Esta es la culminación
de ese trabajo cultural que ha destruido las bases mismas de la cultura norteamericana original. Y ahí es donde está el verdadero peligro, ahí es donde está la verdadera revolución, ahí está el verdadero daño a esta sociedad. Se necesita posiblemente 20 años para restaurar una nueva generación con valores patrios y que entienda el valor de la nación con respecto a este internacionalismo forzado a que estamos siendo llevados. Por de pronto América está despertando, ya hay nuevas fuerzas, cosas que hasta ahora ni se mentaban ya, ahora se mientan como cosas naturales, se hace referencia como cosas naturales, el patriotismo vuelve a resurgir y la nación todavía tiene esperanza. Pero va a ser un trabajo arduo, especialmente con las nuevas generaciones, para ver si logran entender el valor de lo que van a perder si perdieran esta nación. En fin, todo es cuestión de tiempo, pero nada está garantizado. Es decir, o nos ponemos las pilas o perdemos el país. Y este país lo perderemos para todos y para siempre.